Hola, ¿qué tal a todos las personas que se conectan en este momento desde los diferentes medios digitales? El día de hoy estamos aquí reunidos, compañeros estudiantes de la Facultad de Derecho. Me gustaría presentarlos. Está el compañero Alejandro Valdandón, Mauricio Diosa, David Muñoz, Andrés Zapata, Daniela Ramírez y por supuesto su anfitrión, quien les habla, Cristian Giral. Queremos hablarles de un texto supremamente importante que es acerca de las fuentes del derecho civil y no podemos empezar sin antes hablarles acerca de su historia. Es importante mencionar que esta historia se basa acerca de la ruptura de una fecha importante que es el Código de 1873. Esta fecha es el antes y el después de la expedición del código. Primero hablaremos acerca de la que le antecede, que es desde el descubrimiento de América hasta la expedición del Código Civil de 1873. Primero, es importante decir que la legislación de Indias fue la que inicialmente se dio a conocer, pero no fue fructífera, no fue oportuna o no prosperó de alguna manera, porque había una diferencia socioeconómica entre las colonias y los españoles que no permitió que se llevara a cabo como realmente se quería. Esto ocurrió en el año de 1810. En 1825 ya se da el derecho español, que era especialmente el castellano, era una fuente subsidiaria antes de que se decretara, pero también el texto nos habla acerca de otras fuentes de derecho como las decretadas por el Poder Legislativo, las pragmáticas leyes y decretos que fueron sancionadas hasta 1808, las leyes de la recopilación de Indias, que son todas las leyes que quedaron de la primera legislación, las nuevas recopilaciones de Castilla y las siete de partidas. Es importante mencionar las últimas dos, ya que no tenemos un contexto previo de qué tratan. Y para hablar primero de la nueva recopilación, es importante decir que se dio en el reinado de Felipe II y tuvo por objeto depurar y simplificar antiguas legislaciones, y las siete partidas fue una obra de don Alfonso el Sabio y se ha dicho que representa la principal obra jurídica española. Esto es supremamente importante porque además de eso nos trae un contexto muy importante para próximos datos que vamos a tener de este conversatorio. Como su nombre lo indica, Las Siete Partidas fue una obra supremamente importante que se dedicó en siete libros, de los cuales tres nos hablan acerca del derecho civil. Todo esto en la primera fecha, como les mencionaba, para hablarlo en este segundo periodo, que fue durante el Código Civil de Bello, y ya lo van a saber por qué, nos pone en contexto que era supremamente importante generar un código, ya que había sido una época caótica que no les había permitido tener un orden civil eh, y controlado. Entonces, en 1822, Francisco de Paula Santander había creado una comisión legislativa eh, que lastimosamente no prosperó porque hubo como una disolución de la Gran Colombia en 1830. Ya en 1832 constituía la República de la Nueva Granada. El señor Lino de Pombo es comisionado para replicar leyes vigentes, es decir, recopilar toda esta información que ya se sabía de las leyes, aunque la recopilación tampoco generó un código, por lo que el Congreso en 1853 autorizó al Poder Ejecutivo para contratar eh, autores que pudieran redactar códigos. Eh, Durante esta misma fecha también el señor Justo Aroserma, que era un jurista colombiano, pone en acontecimiento de la época y sale un proyecto que le permitiría desarrollar un código, aunque tampoco fue viable dado que había un sistema federal de por medio que no lo aprobó. Mientras tanto, y acá es donde entra el señor Andrés Bello, era un conocido humanista que trabajaba de manera eh, privada, por decirlo de alguna manera, sobre un código, eh, sobre un código civil, y el Congreso de Chile se interesa en este.
dándole una comisión legislativa que le permitió tomar como cierto conocimiento y en la creación de un nuevo código. Lo que pasa es que esta se disolvió y lastimosamente le tocó seguir trabajando de manera aislada e independiente sobre este nuevo código que ya en 1855 tuvo la oportunidad de presentar completo y terminado, a lo que el Estado chileno lo tomó y lo aprobó como propio. En Colombia, en virtud de la Constitución de 1858, se creó una federación compuesta por Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, Bolívar, Cauca, Panamá y Magdalena. Y estas fueran facultadas con un poder que les permitía dictar leyes en materia civil y penal y acoger ese régimen dentro de sus propios estados federales. Perdón, dentro de sus propios terrenos federales. Entonces, en 1858, Santander se apropió de este código de Bello, pues, no propiamente, sino que de una manera un poco modificada sobre algunos conceptos, sobre todo ideológicos. En los siguientes años se adopta el código por otros estados hasta que por fin en 1873, por el presidente de esa época, que era Murillo Toro, expidió el código civil de la Unión que regiría de forma unánime en todos los estados. El primer capítulo nos habla de la inspiración del código también. Indica de las diferentes corrientes que afirman que de qué se inspiró este autor para crear el código, pero nos explica también que Bello, además de esta fuente que se presumía que era de Napoleón, también estaba inspirada del derecho romano, del derecho germánico, del español, claramente de las 7 partidas y del francés. Eso como tal, referente al tema histórico en base a las fuentes del derecho. Para darle un mayor desarrollo a nuestro tema, los voy a dejar con mi compañero David Muñoz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos están recibiendo este pequeño aporte acerca del derecho y las fuentes del Código Civil. Para seguir en este capítulo vamos a hablar de lo que es la estructura y los principios esenciales del Código Civil. Básicamente el Código Civil comienza con su artículo 1 y termina en su artículo 2684, algo extenso por así decirlo. Pues los primeros 72 artículos simplemente van a tratar acerca de la interpretación del derecho y demás, ya que más adelante vamos a explicar que en esto, por ser algo tan anticuado, se va a generar de alguna manera vacíos y oscuridades en esta ley. Por eso se determina desde un principio cómo interpretar cuando en aquel no se encuentre una razón concreta. Resulta que esto está dividido después de esos 72 artículos en 3 libros diferentes. El primer libro obviamente data sobre lo que es las personas en general, el segundo libro data sobre lo que son los bienes, los derechos reales, uso, goce, libre, destinación, en fin. El tercer libro trataría entonces sobre lo que es las obligaciones y la sucesión por causa de muerte. Pero resulta que el jurista Gallo, dentro de su libro Instituciones de Gallo, los romanistas como fuente principal del derecho civil, él había tenido este Código Civil en esos 3 libros. Resulta que aquí es donde entra el señor Andrés Bello como humanista a redactar en esta parte, y el tercer libro lo modifica y lo saca 2 libros de este para así generar 4 libros dentro del Código Civil. ¿Qué fue lo único que cambió? En el tercer libro ha dejado lo que es la sucesión por causa de muerte, donaciones entre vivos, y el cuarto libro lo correspondiente a las obligaciones y a los contratos en general, ¿cierto? Resulta que el Código Civil, como se había dicho, es algo anticuado para la fecha. El compañero ya había establecido desde dónde se comienza a tratar, a modificar, a evolucionar de alguna manera, porque es que es un sistema empírico, es un sistema de soluciones para casos singulares y concretos. ¿Esto qué significa? Pues hay una claridad en el código, pero también hay unas contradicciones. ¿En qué sentido?
Si nos vamos a las cualidades principales, pues son unas soluciones claras y explícitas. Pero ¿cuál es el defecto principal del código? Son profundas, insolubles contradicciones entre unos textos legales y otros. Ponen el ejemplo dentro de la lectura de que el empirismo está al alcance de cualquier persona para dar un conocimiento, para darlo a entender. Si ponemos una manzana en el aire y la soltamos, esta va a caer de alguna manera, eso lo sabemos todo de manera empírica, pero lo que no sabemos es cómo se aplican las leyes de la gravedad en ese sentido. Esto haciendo una comparación de que el Código Civil te da lo que es la solución clara al caso concreto, pero solo un jurista entraría a comprender qué es lo que de verdad está sucediendo allí. Para ello, dentro de las contradicciones, ¿por qué existen dichas contradicciones? Resulta que es que Andrés Bello no era un científico del derecho como tal, era un humanista que recogía de varias fuentes, esos incluyendo lo que es el Código chileno, incluyendo algunos principios que se vinieron a adaptar de últimos 1900 del Código alemán, tratándose de los romanistas también como fuente del derecho civil, y algunos del Código napoleónico, o sea, del francés. Prácticamente el Código Civil que tenemos en la actualidad es como este monstruo de Frankenstein de Mary Shelley, porque está recogido a partir de nociones de distintos códigos en todo el ámbito, pues dentro del derecho, pero en otras localidades, ¿cierto? Lo que es Chile, lo que es Alemania, lo que es Francia, y obviamente como principal, como fundamento, lo que es la parte de los romanos. Cuando se habla sobre los principios que aquí refiere el capítulo 2 y lo que me corresponde, vamos a hablar sobre el principio de la igualdad de las personas, pues el Código Civil justamente en el artículo 4 estatuye que son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Pero ¿qué sucede entonces? Cuando vamos a consagrar dicha igualdad y nos vamos a la institución del matrimonio, en esta parte se habla de que no se consagra una igualdad de la mujer frente al hombre, porque en este caso el hombre era como el representante legal de dicha unión. Ella no tenía ciertos derechos en cuanto a eso, sobre la monogamia y sobre la libertad nupcial. Entonces se estaría configurando un error frente a este principio, que obviamente dentro del título preliminar, a nivel sistemático, se va a configurar un método y en este caso alguna forma de poder interpretar qué sucede allí en este vacío. Si nos vamos al artículo 20 en el inciso tercero del código que tenemos estructurado en este momento actualizado, van a ver algunos apartes del código que nos va a decir que se arreglará este código y demás leyes civiles de la Unión. O sea que hay algunos que todavía se están tomando desde 1800, los 1870, que es de donde proviene este código y que todavía no se ha modificado porque se tiene desde esa época. Pero entonces, con base a los principios, a la interpretación que maneja el código, dentro de sus contradicciones, también tiene lo que es la parte clara, la claridad que ofrece el código para usted interpretar dichos artículos, configurarlos a un nivel sistemático y a un nivel empírico para fácil comprensión y que se pueda aplicar a la actualidad dentro del ámbito social que se esté manejando. Básicamente estos cambios tienen unos pequeños aportes, otros que de pronto son un poquito más complejos de comprender, pero que pasaremos a explicarlos a mayor medida, con los compañeros que a continuación nos van a entregar un pequeño aporte sobre lo que data el tercer capítulo de la lectura. El compañero Diego Alejandro Blandón, que es quien va a comenzar con esta parte, entonces nos puede colaborar, le doy paso. Bueno, buenas tardes. El capítulo 3 lo dividimos entre Mauricio Diosa y pues quien les habla, Diego Alejandro Blandón, pero entonces en esta ocasión va a iniciar compañero Mauricio y por último, hablando del mismo capítulo, voy yo. Entonces, Mauricio, no sé si quiero empezar con él. No, pues buenas tardes. El capítulo que nos corresponde a nosotros es el capítulo 3 y lo que el título como tal del capítulo es la legislación que modifica y adiciona el Código Civil. Entonces dice que las etapas de vigencia del Código Civil o de las leyes que lo adicionan. Entonces ahí pues es un poquitico como el contexto como tal. Voy a leer una parte del texto porque es un poquitico como complejo. Dice que la vigencia del Código Civil se ha desarrollado en 5 fases. Dice que la primera estaba destinada a su conocimiento. Alcanzando este, se descubrieron sus imperfecciones y deficiencias.
Y vino entonces la segunda fase, que tuvo por objeto corregir algunas de sus incongruencias y vacíos, pero conservando las ideas esenciales con las modificaciones propias de la nueva concepción ideológica conservadora del Estado. A medida que se prolonga la vida del código, el estado social y económico cambia profundamente, de manera que no es posible conservar su espíritu y orientación primitivos. Entonces surge la tercera fase, con la necesidad imperiosa de adaptarlo, para lo cual es preciso modificar sus ideas esenciales. En la cuarta etapa se expiden diversas leyes que suprimen muchas de las desigualdades jurídicas y se modernizan algunos ordenamientos anteriores. La quinta fase se inicia con la Constitución Política de 1991 y se continúa con sus desarrollos legales. Entonces, prácticamente habla que la primera fase, Comisión del 58, cuando por primera vez se adoptó el Estado soberano de Santander y después otros estados. En 1833 se consideró que este código podía implantarse de forma obligatoria para todos los estados y el código fue respetado en todos y cada uno de los artículos hasta el año 1886, en que se da por terminado su primer periodo de vigencia. En ese mismo año en el 86, comienza la segunda etapa pues, de la vigencia del código, la cual se extiende hasta el año 1932 y varias de las leyes civiles del 87 al 1932 tienen por objeto completar la inteligencia del código. Según sus propios principios, que se conserva dicha estructura general en su sentido inicial, ninguna ley fundamental se dicta en ese periodo, ninguna institución civil es modificada sustancialmente. Pues ahí habla más que todo que hubo varias modificaciones pues, a través de los años. Y hay un poco de leyes en las que pues, el texto como tal habla que hubo unas modificaciones con respecto pues, a los años posteriores en las que se dictaron se fueron dictando las leyes. Hay por ejemplo una parte que es importante que ya como en el desarrollo del texto como tal, que habla que los juristas como colombianos llegaron a la firme conclusión de que era necesario desvincularse del código y dictar leyes generales que respondieran a las necesidades de la época. Muchas de ellas pugnan con el sistema de código y con múltiples textos legales. Así el nuevo derecho civil fatalmente queda integrado con las partes aún vivas del código y con la nueva legislación. Habla que hay una ley que es importante ahí en el contexto como tal del texto, que es la primera ley dictada en ese sentido fue la 28 de 1932, cuya vigencia comenzó el 1 de enero de 1933. Dice que fue en relación con la familia y el código se estructura sobre dos bases, que fue la primera, la incapacidad de las mujeres casadas y representación del marido, y la segunda fue sobre la jefatura de la sociedad conyugal a cargo del marido. Dice que esta nueva ley cambió estas dos bases por esas otras. Plena capacidad civil de las mujeres casadas. El marido cesó de ser representante legal de su mujer y libre administración de los bienes de la sociedad conyugal por el marido, y la mujer, así el marido, dejó de ser jefe único de la sociedad conyugal. Entonces dice que más abajo dice que, pues, que se fue muy importante esa ley porque dice que de plano que dicha ley derogó o modificó aproximadamente 89 artículos del código. Entonces esa parte me pareció importante. Y pues hablan otras leyes, por ejemplo, que es importante. Hay una ley que me pareció significativa y que es la ley 83 de 1946, que es la orgánica de la defensa del niño, que creó el Congreso Nacional de la Protección Infantil, la cual estableció que la jurisdicción de menores, el procedimiento en caso de infracciones penales a las personas menores de 18 años y las medidas que el juez debía tomar en esos casos. También dispuso el procedimiento para el caso de los menores abandonados o en peligro. Ordenó los procedimientos relativos a la guarda, los alimentos y la investigación de la paternidad de los niños. Prohibió el trabajo de los menores de 18 años y ordenó su protección moral y física. Fue modificada por la Ley 75 de 1968, posteriormente derogado mediante el Decreto 2737 de 1989.
pues a esa me pareció muy importante porque siendo esta una ley tan vieja, desde 1946 y a partir de, pues ya en esta época que prácticamente llevamos 76 años desde esa ley y vemos que todavía los derechos de los niños pues vienen siendo vulnerados y esa parte donde dice que ordena pues que sobre la protección moral y física de estos. Entonces me pareció muy importante esa parte ahí donde estamos, de lo que usted le estoy comentando. Y otra parte pues que es importante, eh, que habla sobre es como una cuarta etapa, que es el de la igualdad de las relaciones jurídicas familiares, que es de 1974 al 91. O sea, ha ido como, pues, como a través del tiempo, han ido pues como modificando las leyes. Dice que en este prolífico y útil periodo se dictaron varias leyes que suprimieron aberrantes y desigualdades entre hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, y entre el matrimonio de la unión marital y los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, así como también se dictaron leyes que eliminaron desigualdades por motivos religiosos. Además, se actualizaron algunas instituciones jurídicas como la propiedad intelectual, el arrendamiento de bienes urbanos para vivienda. Se expidió el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente y las leyes para desjudicializar algunas actuaciones que eran competencia de los jueces y se autorizó a los notarios para que efectuaran dichos trámites. Bueno, aquí más adelante, otra parte que aparece pues que es importante como tal, es como la quinta etapa, que habla sobre la conformación del Estado Social de Derecho, que consagrada pues de acuerdo pues con la Constitución del 91, que, que habla pues que la Constitución como tal del 91 que organiza la República de Colombia como un Estado Social de Derecho. Eh, se elevó preceptos a constitucionales algunas regulaciones que tradicionalmente se han considerado propias del derecho civil, especialmente consagra como valores, principios y fines los de asegurar el derecho a la vida, a la dignidad humana y para que la protección sea real, consagra los derechos fundamentales económicos y sociales, culturales, económicos del ambiente, los cuales necesariamente determinan un modelo económico que no puede ser de tradición liberal de producción y explotación de recursos humanos. Así lo exige la función social de la propiedad de la educación y de las empresas. Eh, Habla sobre pues, las normas fundamentales, el derecho a la personalidad jurídica, la hermenéutica jurídica, en cuanto en forma muy limitada al artículo 230, que ahora pues de la libertad y la igualdad de todas las personas ante la ley, el artículo 13, derecho de la asociación, el artículo 38 de la propiedad privada, los derechos adquiridos y retroactividad de la ley, el artículo 58, la libertad económica y la iniciativa privada entre los límites del bien común, el artículo 333 y las sesiones populares del artículo 88. Me pareció importante esa parte. Otra parte que me pareció importante en lo que leí como tal, ya pues como para terminar, fueron unos aspectos que habla sobre los aspectos procedimentales como tal, que de la ley 1306 del 2009, que fueron modificados por el Código General del Proceso, la ley 1564 del 2012 y la caución que debía prestar el guardador para responder ante el pupilo por sus actuaciones, la cual fue derogada por la ley 1753 del 2015 y la ley 1328 del 2009, la cual establece el régimen de protección al consumidor financiero, sus derechos y obligaciones, el contenido mínimo de la información que se le debe suministrar, la provisión de cláusulas y prácticas abusivas. Se crea la Defensoría del Consumidor Financiero y señala el régimen sancionatorio de las entidades que atienden contra los derechos de los consumidores financieros. Y ya pues por terminar, pues seguiría el compañero Diego Alejandro Blandón con la continuación pues, del capítulo tercero. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Continuando con el desarrollo del capítulo tercero, en la cuarta etapa, se habla ya de una igualdad de las relaciones jurídicas familiares y se empiezan a desarrollar una serie o se empiezan a promulgar una serie de leyes que digamos que van integrando el Código Civil y a su vez pues van regulando diferentes aspectos, no solamente de familia, no solamente laborales, sino cosas pues ya muy diferentes. Iniciando, pues está la Ley 986 del 2005, la cual adopta la protección de las víctimas de secuestro y también protege pues a sus familiares. Seguidamente está la Ley 1060 del 2006, la cual modifica o regula como tal las normas con respecto a la impugnación de la paternidad. En esta ley ya se establece la presunción total de la paternidad del hijo que nace dentro del matrimonio y también se le entrega a ese hijo la posibilidad de impugnar en cualquier momento la paternidad o la maternidad. En la cuarta etapa también se menciona la Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia y establece las órdenes o establece las normas de orden público sustantivas que se deben desarrollar en cada uno de los procedimientos, pues, para garantizar una protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Seguidamente está la Ley 1306 del 2009, que como ya lo había mencionado mi compañero Mauricio, regula la protección de las personas con discapacidad mental y estableció un régimen de representación legal de las personas incapaces. Después de esto, con la Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, ya se empezaron a regular algunos aspectos, temas procedimentales que fueron pues modificándolos con la ley. Y seguidamente está la Ley 1996 del 2019, la cual estableció la presunción de capacidad para todas las personas mayores y suprimió las instituciones de interdicción y la inhabilitación para las personas con alguna discapacidad. En este punto, como tal, ya se estableció como tal un sistema de apoyos y se empezó digamos que a dejar de lado un poco de ese término de las personas incapaces. Con la Ley 138 del 2010 se estableció un régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes y el procedimiento como tal lo regula. Está regulado en la sección 3 del Código General del Proceso, que sería la Ley 1564 del 2012, específicamente en los artículos 531 y 576. También aparece una ley, que es la Ley 1496 del 2011, la cual garantiza la igualdad salarial de las mujeres y de los hombres, y también la retribución laboral. Eso en la actualidad aún se sigue viendo como una desigualdad, pero pues digamos que ya tenemos o se tiene desde hace ya algunos años una ley que empieza a regular esto. De ahí del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, pero igual tenemos algo ya establecido. Aparece la Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, que es la actual regulación procesal en temas civiles, comerciales, de familia y agrarios. En esta ley o en este Código General del Proceso ya se modifican aspectos procesales de una cantidad de leyes pues, relacionadas con todo lo civil. Las novedades que trae este código o esta ley son las funciones jurisdiccionales de asuntos específicos, algunas autoridades administrativas, es decir, ya no solamente es la parte judicial la encargada de resolver todos los conflictos, sino, por ejemplo, en temas comerciales, se les delegó algunas funciones a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y demás, algunas funciones para llevar a cabo unos procesos o unos casos puntuales. También se le otorga capacidad para ser parte al concebido y la posibilidad de que los notarios conozcan y tramiten a prevención algunos trámites, no todos, pero pues sí algunos. Se habla de la regulación del proceso de insolvencia, que como ya les había indicado anteriormente, esta es, digamos que todo el procedimiento que se debe llevar a cabo. Se hace énfasis en que la insolvencia solo aplica para las personas naturales no comerciantes que tengan dos o más procesos ejecutivos o cobros coactivos al mismo tiempo y que se estén desarrollando a la par. Estos procesos
Esto no aplica para procesos ejecutivos en temas de alimentos. Esos son los únicos que las personas naturales no comerciantes no podrían desarrollar pues como tal. Y ¿qué pasa? Las personas que se someten a un proceso de insolvencia, ¿sí? Una vez terminado ese proceso, ellos no pueden volver a solicitar un nuevo proceso de insolvencia hasta que no transcurran 5 años. Ya si se da una liquidación patrimonial, no son 5 años los que tienen que esperar, sino que son 10 años para entrar a solicitar nuevamente una insolvencia. Esa insolvencia básicamente es hablar con los acreedores, a las personas a las que yo les estoy debiendo un dinero o les estoy debiendo algo para llegar a un acuerdo de pago, y esto entraría como una conciliación. Seguidamente está la Ley 1755 del 2015, que regula el derecho fundamental del derecho de petición y sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Y también se plantean como tal unos lineamientos. Está la Ley 1778 del 2016, que regula la posibilidad de las personas jurídicas por actos de acción transaccional y otorga a la Superintendencia de Sociedades la facultad de inspección, vigilancia y control sobre esas personas jurídicas. También se habla de unos decretos únicos reglamentarios que a partir de mayo del 2015 el Gobierno Nacional expidió en total 21 decretos únicos reglamentarios que compilan acerca de 10.000 normas que estaban dispersas, ¿sí? Que digamos que no se tenía nada como en conjunto, sino que estaban cada una como por su lado. Para el sector gobierno, justicia y derecho, trabajo, transporte administrativo, educación, tecnologías del desarrollo de la información y la comunicación, todo eso está integrado en esos decretos únicos reglamentarios. En estos decretos también se menciona algo que es el cambio de sexo en el registro civil ante los notarios y también el derecho a morir dignamente. En esta parte ya habla que la resolución 1216 del 2015 da el cumplimiento a la sentencia T970 del 2014, que es la que hablaba inicialmente de que solo podían acceder al derecho de morir dignamente las personas que tuvieran una enfermedad terminal. Y últimamente pues ya se empezaron con una serie de sentencias a hablar de que no solo las personas que tienen esta condición o una enfermedad terminal puedan acceder a ese derecho. Y también está la sentencia T544 del 2017, que también respecto al derecho a morir dignamente ya involucra a los menores de edad, que también podrían ser beneficiarios o podrían recibir este beneficio. Eso es respecto del artículo 3, del capítulo 3, perdón. Terminando la cuarta etapa, ya los dejo con mi compañera Daniela y Andrés, que son las personas que le van a hablar sobre la jurisprudencia interpretativa y la modificación del código y la legislación civil. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues a mí me corresponde pues hablar sobre el capítulo 4, en este caso con título de jurisprudencia interpretativa y la modificatoria del código y la legislación civil. Resulta que en la Constitución Nacional de 1986, esto fue el 5 de agosto de 1886, y duró hasta el 6 de julio de 1991. Aquí se le asignaba a la Corte Suprema de Justicia las funciones de conocer los recursos de casación para que estos unificaran la jurisprudencia con ello. También se encargaba de ejercer el control de constitucionalidad. Con la entrada de la vigencia de la Constitución Política de 1991, aquí se creó la Corte Constitucional y pues la corporación a la cual se le asignó el función de control constitucional, y la Corte Suprema de Justicia, que también continúa siendo como el Tribunal de Casación. Aquí en lo que respecta al Código Civil y las leyes que lo adicionan y modifican, se deben diferenciar la función unificadora de jurisprudencia propia del recurso de casación, que es la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Aquí la nueva función que se le asignaba a la Corte Constitucional era el control abstracto y el control concreto de la constitucionalidad.
Aquí, en este capítulo, más que todo se basan es en explicarnos el por qué y cuántas modificaciones tuvo en este proceso. Aquí hubo una función unificadora de la jurisprudencia nacional. Aquí fue donde el legislador colombiano, en el artículo 4 de la ley 169 de 1896, la refirió únicamente a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia como el máximo tribunal de casación, y aquí con ello la creación de jurisprudencias. Sin embargo, aquí la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria, hasta cuando se le conocen las funciones a cada uno, y también crean la jurisprudencia. La función esencial que tiene la sala de casación civil y la agraria consiste en que uniforman y las leyes que esto pues la complementan como tal. En dicha sala se ha cumplido en otras funciones, y de esta forma se adapta el Código Civil a la necesidad que tiene en la actualidad, en este caso complementando el pensamiento del legislador, y en otras corrigiendo lo cual sea como legislativo para cada uno. Para esto expidió reelaborar el pensamiento literal de los textos legales o del pensamiento. También tuvo que llenar muchos vacíos de la legislación civil. ¿Y esto cómo? Aplicando aquellas reglas o principios generales que fueron enunciados en forma expresa y que por ello solo se hicieron en algunas aplicaciones concretas. Como tal, la función de la jurisprudencia no se encuentra limitada a la de un elemento auxiliar de la interpretación de la ley, sino que es solo sus funciones, y así deben enterarse en la norma como tal. Una consecuencia de esto fue la existencia de la ley expresamente aplicable. El juez debe en esta interpretar con rigor científico y la jurisprudencia, y para esto será un elemento auxiliar de la interpretación que se le da a la ley como tal, pero no existiendo una ley. Entonces, esta función se acaba de mencionar en lo siguiente. Esto para aquí también tenemos el título, porque esto se divide en varios títulos en los cuales pues nos explican cada uno pues de los cambios como tal y de las sentencias que se tuvieron para modificarla. Aquí también nos hablan de las principales construcciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia que complementan la legislación civil, y esto fue en el Código Civil de 1873, donde las leyes posteriores se encontraban complementados en las construcciones jurisprudenciales. Estas estaban elaboradas por los magistrados que formaron parte de la Corte en el periodo de 1936 y 1944. Estos hicieron las adaptaciones de las modernas doctrinas de los tribunales y los autores franceses mediante las correcciones y las ampliaciones que se le hicieron en el sentido de los textos legales. Las principales construcciones de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Civil y Agraria que complementan o modifican el Código Civil, estas son varias. Yo destaqué como las más importantes, y entre estas fue la doctrina del abuso de los derechos. Esta adopta la sentencia del 6 de septiembre de 1935, 5 de agosto de 1937 y el 21 de febrero de 1938. También tenemos la doctrina del sobreenriquecimiento sin causa.
admitida en varias sentencias de la Sala de Casación y especialmente en la sentencia del 30 de octubre de 1935. También nos habla sobre la doctrina sobre el fraude a la ley. Esto está consagrada en la sentencia del 24 de marzo de 1939. Tenemos las construcciones de las jurisprudencias sobre el error del derecho. En las principales sentencias son las del 29 de septiembre de 1935 y el 12 de noviembre del 1936, que hacen referencia al error del derecho y las relaciones con la teoría de la causa. La nueva doctrina de la simulación del negocio jurídico, y esta está consagrada en varias sentencias proferidas al respecto que deben recordarse, como el 27 de julio de 1935 y el 25 de septiembre de 1973. También tenemos, muy importante, la interpretación jurisprudencial de la Ley 28 de 1932. En esta, pues, fue la principal sentencia de la casación del 20 de octubre de 1937. Y tenemos, por último, la construcción jurisprudencial sobre la devaluación de la moneda y la necesidad de considerar en el momento del pago según los índices de devaluación de la moneda. También tenemos las sentencias de control constitucional abstracto de la Corte Constitucional, que complementan, le dan como ese apoyo al código y a la legislación civil. En estas, como tal, son 53 sentencias que se dieron, pero pues yo recogí como las más importantes y las voy a tocar muy por encima porque esto ya es más de un análisis profundo donde se debe leer textualmente tal cual está para que podamos entender un poco más acerca de las modificaciones que se le hicieron a esto. En la Corte Constitucional es una función, esta es la principal función, es salvaguardar, y también se ha declarado las inexequibilidades que están en ellas, algunas que están consagradas en el Código Civil. En otras sentencias se han interpretado las normas de la legislación civil, dándoles contenido y alcance para ellas. Los principios de igualdad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, que fueron como los pilares para esto, y así como el respeto y la protección a las familias constituidas por el matrimonio y por homosexuales, que han sido desarrollados en diversas sentencias como tal. Y asimismo le da una garantía efectiva de los demás derechos fundamentales y sobre todo a la protección social. También queremos resaltar las siguientes sentencias, pues estas fueron las que yo les hice como un poquito más de resumen para que no quedaran tan largas. En esta, la sentencia C-105 de 1994, porque consideraba que se trataba de una discriminación en contra de algunos ascendientes o descendientes, y se declaró inexequible la palabra legítimos de los artículos del Código Civil 61, 222, 244, 253 hasta 1277. Esta interpretación se ha reiterado y en consecuencia y mediante la demanda de la inconstitucionalidad se debe entender siempre que la razón del estado civil o del sexo. También tenemos los artículos 39, la sentencia C-224 de 1994. Esto, la interpretación de la expresión moral cristiana del artículo 13 de la ley 153 de 1887 como moral general o moral social con fundamento en la libertad absoluta de cultos que se consagran en la Constitución pública. También tenemos, muy importante, pues la sentencia 044 de 1998 que determinó que la presunción del derecho consagrada
en el artículo 92 del Código de Presunción Legal. Tenemos también la sentencia C-101 de 2005, que fue en el artículo 1134. Y por último, para que mi compañero prosiga a explicarles un poco más, 2010, que declaró inexequible la expresión "o cuando la mujer, aunque impuber, haya concebido", consideró que impedir que se le solicite una nulidad del matrimonio contraído entre impúberes y impúberes dentro de 3 meses siguientes y a su llegada de pubertad, y que hayan con edad de matrimonio. Y esto significa como despojar los impúberes del instrumento valioso para ejercer su derecho a decidir de manera libre, abandonar que les Bueno, teniendo presente que nuestra compañera al final de la grabación tuvo un pequeño problema de conectividad, vamos a continuar con nuestro compañero Andrés Zapata para terminar este proceso y este proyecto de exposición del tema. Bueno, gracias, Cristian, muy amable. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y mis compañeros que me acompañan en la tarde de hoy. Voy a ser muy breve, no nos vamos a extender ya mucho más. Voy a citar unas sentencias en las cuales se modifica este código, se modifica el Código Civil y por consiguiente en toda la legislación colombiana. ¿Sí? Muy puntuales estas sentencias. Empezamos con la sentencia C-278 del 2014, en la cual se declara inexequible los numerales tercero y cuarto del artículo 1781 del Código Civil. ¿Qué nos dice esto? Es lo referido a los bienes raíces que la mujer aporta en el matrimonio o en la sociedad conyugal de hecho. ¿Sí? A la poste, esto lo que significa es de que predica el derecho de ambos cónyuges a tener, digámoslo así, la posesión de estos bienes. Es algo trascendental que ha modificado y que ha marcado la legislación colombiana. En otra sentencia, en la C-466 de 2014, la Corte consideró inexequible el artículo 2532. ¿Sí? Y en esto quiero hacer énfasis, porque este artículo permitió a las víctimas de desplazamiento forzado que pudieran ejercer el derecho a la propiedad, declarando inexequible el párrafo en el que dice: en el entendido de que la usucapión en favor de las víctimas del desplazamiento forzoso. Esto da nuevamente que tanto han agobiado a este país la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad y de ser reconocido las propiedades que tanto han mantenido y que tanto han elaborado. De igual manera quiero resaltar mediante la sentencia 552 del 2014 que se declaró inexequible la expresión: si alguno de estos muere sin haber testado o hecho el testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de los bienes que le hubiese correspondido en la cesión del difunto, hablándolo textualmente.
Esto estaba contenido en el artículo 124 del Código Civil, pues se consideró que el desheredamiento digámoslo así, de los hijos es única y exclusivamente autonomía de la voluntad y autoridad racional del testador, ¿sí? Y no de una norma como tal. ¿Esto en consecuencia de qué? En consecuencia del derecho de la autonomía de intimidad familiar, consagrada en el artículo 15 de la Constitución Política. De igual manera, quiero resaltar también otra sentencia en la cual habla de la expresión, pero si el matrimonio se anuló por culpa de uno de los cónyuges, será de cargo de los gastos de alimento y educación de los hijos. Si tuviere medio de ello y de no, serán del que los tenga. ¿Por qué hago énfasis en esta sentencia? Porque, en esta expresión, porque bajo la sentencia C-727 del 2015, ¿sí? Se modifica esto, al imponer la obligación alimentaria al cónyuge culpable en los casos de nulidad de matrimonio, ¿sí? Desconociendo de que digámoslo así, la responsabilidad de este ámbito de relaciones paterno-filiales es responsabilidad íntegramente de la pareja y no de un solo cónyuge. De igual manera, quiero resaltar de la sentencia 262 del 2016 en los incisos primero y segundo del artículo 310 del Código Civil, la Corte reemplazó la expresión cónyuges por padres. Ello para que la norma que regula la suspensión de la patria potestad responda al principio del interés superior del niño. Ojo con esto, aquí le dan prioridad a los derechos del infante, ¿sí? Y la Corte de igual manera expresa la libertad constitucional de conformación de la familia. De igual manera, en la otra sentencia que les quiero resaltar es la sentencia C-246 del 2017, en cual la Corte Constitucional se pronunció sobre la ley 1799 del año 2016, que prohibió los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos para los menores de edad. Sí, esto siempre y cuando el menor de edad tenga menos de 14 años. ¿Esto por qué? Para darle la participación a quienes tienen la patria potestad de la decisión, de la toma de los riesgos en cuanto a estos procedimientos quirúrgicos y estéticos básicamente. Por otro lado, en la sentencia C-190 del 2017, ¿sí? Digámoslo así, se proscritó un sistema jurídico respetuoso en cuanto a la dignidad política, ¿sí? En el cual se declara inexequible la expresión sirvientes, que a la larga es una expresión denigrante, ¿sí? Del carácter humano de la persona. Digámoslo así, esta expresión estaba consagrada en el artículo 1119 del Código. Y pues, como ya les decía, se consideró denigrante, ¿sí? En cuanto a la condición humana de la persona, y fue reemplazada por la palabra trabajadores. Quiero resaltar eso porque en un estado social de derecho como lo es Colombia, ¿sí? Es fundamental estos cambios, ¿sí? Y estas transformaciones de la ley como tal. De igual manera, las anteriores sentencias de la Corte Constitucional, reseñadas a partir del numeral 48 constituyente, proceden constitucionalmente del control absoluto y son vinculantes para los jueces. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, al parecer nuestro compañero Andrés también tuvo un pequeño inconveniente con su conectividad. Sin embargo, él ya estaba por terminar el tema. Creo que de igual manera, con los datos aquí aportados, se ha dejado claridad del tema y ha sido propio de cada uno referente al tema de su exposición y el capítulo referente. Yo realmente, como anfitrión, les agradezco mucho la participación de todos los que aquí se hayan conectado y nuevamente, si es dada la oportunidad de la reunión, pues que así sea. Muchísimas gracias a todos los que asistieron en esta oportunidad, a los compañeros que tuvieron la oportunidad de exponer, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver en una nueva sesión. Hasta luego. Ah.